Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Antes de comenzar este vídeo os invito a que os unáis en la oración que siempre hago a la Virgen María para encomendar este canal y para encomendarme a mí personalmente y encomendaros a vosotros a la Virgen para que todo salga según la voluntad de Cristo y que ella interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Besito a la Virgen María, no puede faltar nunca. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene mucho que ver con la Virgen María y tiene que ver mucho con la evolución y tiene que ver mucho con la creencia de los católicos en la evolución, que para mí es algo inconcebible y que ya he tratado otras veces en otros vídeos en este canal. Pero hoy lo voy a enfocar desde la Virgen María y vamos a ver que es imposible hacer compatible el dogma de la Inmaculada Concepción con la creencia en la evolución. Vamos a leer primero qué dice el dogma de la Inmaculada Concepción. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. La declaró Pío IX en la bula Ineffabilis Deus el 8 de diciembre de 1854. Dogma de la Inmaculada Concepción. Esto fue en 1854. 4 años después, en concreto entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858, se producen las apariciones de Lourdes, donde la Virgen María se presenta a Bernadette Soubirous como la Inmaculada Concepción. Por supuesto, Bernadette no tenía ni idea de lo que significaba Inmaculada Concepción. Bueno, el origen de las especies, el libro del origen de las especies, sale en 1859. En Dios no existen casualidades y el demonio está siempre al acecho. El origen de las especies sale un año después de las apariciones de Lourdes y 5 años después de proclamarse el dogma de la Inmaculada Concepción. Curiosamente, el origen de la especie de Darwin se publicó en 1859, insisto, un año después de las apariciones de la Virgen María en Lourdes y 5 años después del dogma de la Inmaculada Concepción. Parece clarísimamente ir en contra del dogma de la Inmaculada Concepción y de las apariciones de Lourdes, ya que, y aquí viene la clave, estar muy atentos, ya que si Adán y Eva, los primeros seres humanos, fueron concebidos en los vientres de unas monas o unos inexistentes homínidos, la Virgen María no fue la única persona concebida de forma inmaculada, lo que supone un atentado gravísimo contra el dogma de la Inmaculada Concepción.
repito, si el evolucionismo cree que evidentemente, bueno, algo que hay que decir, que hay que tener claro, es que esta genealogía, la genealogía de Lucas, de Jesucristo a través de su naturaleza humana, viene de Adán. Aquí la veis. El árbol genealógico de Jesús está formado por personas reales. Aquí en este árbol genealógico, como en el tuyo, en el mío y en el de cualquiera, no existen personas simbólicas. Yo no puedo tener en mi árbol genealógico ninguna persona simbólica. Todas las personas que hay en el árbol genealógico de cualquier ser humano son reales. Esto que parece una tontería hay que repetirlo porque hay gente que no lo cree, que cree que Adán era un símbolo, etc. Adán está en el árbol genealógico de Jesús. Por lo tanto, es una persona tan real como tú y como yo, con los dones preternaturales que Dios le creó y que después los perdió, pero un ser humano como tú y como yo. Y Adán viene directamente de Dios. Esto que se corresponde muy bien con lo que dice el Génesis. Por lo tanto, dudar de la existencia, perdón, dudar de la existencia real de Adán es tan grave como dudar o implica que dudemos de la existencia real del mismo Jesucristo. Esto nos tiene que quedar muy claro. Si no lo entendemos, si no estamos de acuerdo con ello, pues no creemos que Adán es una persona real. Bueno, pero volvamos al dogma de la Inmaculada Concepción. 1854 se declara el dogma, 1858 las apariciones, y mira tú por dónde, 1859 el demonio siempre está al acecho. 1859 el origen de las especies. 54 dogma, 58 apariciones y 59 el demonio al acecho, el origen de las especies. Por lo tanto, bueno, en 1860 la Iglesia siempre está a la expectativa de todos aquellos ataques que produce el demonio. Y en 1860 no era universal, pero era un Consejo Provincial de Colonia aprobado por la Santa Sede un año después de la aparición del origen de las especies. Y dice en este Consejo Provincial de Colonia: nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados inmediatamente por Dios, según se dice en Génesis 2.7. Por lo tanto, declaramos como totalmente contraria a la Sagrada Escritura y a la fe la opinión de aquellos que se atreven a afirmar que el hombre, en cuanto a su cuerpo, deriva por generación espontánea de una naturaleza imperfecta que mejoró continuamente hasta llegar al estado humano actual. Reacciona la Iglesia en un consejo provincial, después vendrá la comisión bíblica. Os aconsejo que, como yo esto ya he hablado bastante, pues aconsejo que vayáis, por ejemplo, a este vídeo, Adán y Eva según la Iglesia Católica y su incompatibilidad con el catolicismo, con el evolucionismo darwinista, o este vídeo, Adán y Eva, interpretación evolucionista para el cristiano. Hay antecedentes, pero esto, digamos, que es original porque ataca directamente, es decir, al dogma de la Inmaculada Concepción. Si un Adán y una Eva al mismo tiempo
en mamás distintas, de monas, de homínidas distintas, se crean en el vientre de esas monas, de esas homínidas, su concepción es inmaculada. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Por lo tanto, la Virgen María no sería la única inmaculada. Aberración total. Sin embargo, es una consecuencia lógica. Daros cuenta que este canal se llama de la fe a la razón. Utilizamos mucho la fe, pero utilizamos muchísimo la razón, iluminada por la fe. En el Consejo Provincial de Colonia, que acabamos de ver, se prohíbe, esto viene siendo lo que se suele llamar el transformismo natural. Rechazo absoluto del transformismo natural justo al año siguiente del origen de las especies. Reacción inmediata de la Iglesia. Lógico, porque la propia Iglesia veía un ataque fortísimo de ese libro contra el dogma de la Inmaculada Concepción que acaba de ser proclamado y a las apariciones de la Virgen María que en Lourdes se presentaba como la Inmaculada Concepción. Ataque frontal y directísimo. Por lo tanto, aquellos evolucionistas católicos que crean hacer compatible el evolucionismo con la fe cristiana están atacando pues directamente, o sea, están atacando gravísimamente al dogma de la Inmaculada Concepción, porque solo les queda una opción, porque ya vemos que no es una opción factible por el ataque al dogma, de que esos cuerpos de Adán y Eva sean creados en un animal o un homínido, que no existe un homínido, ya veremos, porque serían concebidos virginalmente. Daros cuenta que la palabra que utiliza aquí el dogma de la Inmaculada Concepción, en el primer instante de su concepción. El primer instante de su concepción es cuando el ser humano tiene alma y cuerpo, por lo tanto, Adán y Eva serían inmaculados, concebidos inmaculados. Evidentemente, para los que creemos en la creación, tal como dice Dios a través de Moisés en el Génesis, no hay concepción que valga, porque Adán está formado del polvo, no está concebido por ninguna mamá, está creado directamente por Dios a través de una materia, polvo. Y Eva está creada, tampoco hay concepción en Eva, porque está creada de costilla de Adán. Por lo tanto, Adán y Eva no son concebidos virginalmente, porque son creados. Pero sin embargo, para los evolucionistas católicos, sí son concebidos. Solo les quedaría una opción, pero es una opción que atenta contra la lógica y la racionalidad, que a lo mejor la analizamos en otro vídeo, que es que cuando nazca ese monito, cuando nazca ese animal, es decir, ya están fuera del vientre de sus mamás monitas o homínidas, interviene, que es lo que se llama el transformismo especial, a diferencia del natural, interviene directamente Dios. Y entonces esto ya está analizado, pero si queréis lo resumo, esto ya está analizado en estos dos vídeos. En estos dos vídeos, en este vídeo y en este vídeo. Echadle un vistazo. Pero esa intervención de Dios directamente fuera del vientre de esas monitas y de esa homínida, la tendría que hacer o viva
o muerta, o vivo o muerto el bonito. Vivo no puede ser, porque la filosofía nos dice, el poco conocimiento de filosofía que tengo nos dice que un alma espiritual humana no puede informar un cuerpo de algo que no sea humano. Y estamos diciendo que no puede ser humano porque no puede estar concebido humanamente dentro, porque atentaría contra el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Me seguís? Por lo tanto es un mono. Por lo tanto, vivo no puede ser porque el mono tiene alma de mono, no es inmortal, muere con el mono, y por lo tanto es una aberración filosófica juntar un alma espiritual creada por Dios en un cuerpo de un mono. Y si lo mata Dios, que es otra opción que tiene, pues ya no tiene alma, efectivamente, del mono, porque está muerto, pero sigue siendo mono, cuerpo de mono, muerto, pero cuerpo de mono. Y entonces tampoco puede Dios informar con el alma espiritual, no puede insuflar ese alma espiritual en un cuerpo de un monito, o de una monita, o de un homínido, o de una homínida, que no, de tal cualquier cosa menos hombre, porque estamos hablando de los primeros hombres, no pueden ser hombres porque estamos hablando de los primeros hombres, Adán y Eva. Por lo tanto, no hay opción. Dios no es todopoderoso para los absurdos. Dios es todopoderoso para lo que va con su esencia, su amor, su justicia, el resto de sus atributos. Pero no es todopoderoso para los absurdos. Dios no puede hacer que yo nazca antes que mi madre. Dios no puede hacer que un cuadrado tenga 7 lados. Esos son planteamientos absurdos que hacen los ateos, etc. Entonces, Dios no puede ir en contra de su lógica, de su filosofía, de su teología, de su sabiduría. Y no puede hacer aberraciones. Por lo tanto, no le queda ninguna opción al evolucionista católico. Porque además, según la concepción de toda la vida del católico, que eso es de ahora, de hace 150 años, es que Dios insufló, entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo, insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo, hizo un cuerpo de hombre, Dios, milagrosamente, porque esto es un milagro, es una creación especial del hombre, y insufló en su nariz el alma espiritual. Podía, porque ya el cuerpo que había formado Dios era de hombre, no era de mono. Si no fuera tan triste sería de risa, pero hay muchos católicos que creen esto, por desgracia. Y también en Génesis, para Eva, dice algo similar. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne, y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, varona. Con mujer no tiene mucho sentido, varona, porque ha salido del varón. Varona sale del varón. Mujer, sin embargo, no se ve el sentido. Es por la traducción. Génesis. Dios crea de la costilla de Adán, no se concibe dentro del vientre de nadie, crea, por lo tanto no hay atentado contra el dogma de la Inmaculada Concepción, crea de la costilla de Adán un cuerpo de mujer, Eva, e insufla lo mismo que hizo con Adán, su alma espiritual. Perfecto, no hay ningún atentado contra la lógica, contra la filosofía, hay un cuerpo humano y un alma espiritual humana. Perfecto, encajan. Bueno, yo creo que por hoy ya vale. Esto es importantísimo, aunque parezca que no, es muy importante, pero mucho. Ya veremos en otros vídeos las catástrofes, las consecuencias catastróficas de creer en esta ideología perversa.
Y veis, la ideología ya empieza atentando contra el dogma de la Inmaculada Concepción, contra el dogma, de la Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Porque el diablo está a lo que está. Odia a muerte a la Virgen María y evidentemente no es casualidad que a los pocos años, al poco tiempo, saque un libro que atenta, entre otras cosas, contra la lógica, etcétera, que atenta contra la Inmaculada Concepción, porque no hay más opciones. O se crea el cuerpo dentro, porque estamos hablando, como dije como os enseñé en la genealogía, que os enseñé antes, ahora no me sale, ahí está la genealogía, pues son reales. Adán y Eva son reales, no pueden ser simbólicos. Otra cosa es que de lo real salgan símbolos, interpretaciones simbólicas, alegóricas, para mí, que representa, etcétera. Pero partimos de seres reales, que han sido creados por Dios. Bueno, acabamos este vídeo recomendándolo de siempre, suscribiros, darlo a difundir, es importante, porque estas cosas son importantes, no son accidentales ni anecdóticas, van a la base, al fundamento, al núcleo de nuestra fe. Creedme, es así, es muy grave esto. Entonces es importante que lo difundáis, que no nos quedemos con ¡ay, qué interesante, qué bonito, qué curioso, mira tú qué curioso! No, hay mucha gente que está confundida con todo esto y llevan siglo y medio confundidos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, catequistas, sacerdotes, laicos, etcétera, etcétera, porque esto va no para los ateos. El ateo no cree en nada ni Eva porque no cree en Dios, no cree en nada, por supuesto, y utiliza la herramienta evolucionista para darle para decir que el rey va vestido y cuando sabemos que va desnudo. Tiene que venir un niño, ¿os acordáis del cuento, no? Tiene que venir un niño para decir, pero si el rey va desnudo. Bueno, pues esto es el ropaje infernal que tiene el evolucionismo y que evidentemente hemos visto en este vídeo que atenta gravísimamente contra el dogma de la Inmaculada Concepción. Suscribiros, darle al like, al dedito si os gusta, compartirlo, es fundamental que lo compartáis para que cada vez esto se expanda más. No quedaros vosotros con la información, esto tiene que ser un río que fluya, porque si no es como un lago, que al final el agua se estanca y acaba pudriéndose, ¿no? Tiene que fluir de mí a vosotros, de Dios a mí a vosotros y de vosotros a los demás. Y si podéis hacer lo mismo, un canal es sencillo, si soy capaz de hacerlo yo, es capaz de hacerlo cualquiera. Pues contarlo a otra gente, porque esto tiene que multiplicarse. Venga, pues sin nada más, que Dios os bendiga y hasta la próxima ocasión.